Y si yo pudiera dar el tema realmente, entonces sería And este. if I could, the theme of this message, it would be, ¿Es Dios realmente un Dios de milagros? is God truly a God of miracles? Es muy fácil las veces realmente decir solamente con palabras. It's really easy to say it just with words. Pero realmente en el día a día But truly in our day-to-days, entra dudas, genera preguntas dentro de nuestro corazón. doubts arise and questions arise in our hearts. En primer lugar, tenemos que entender qué es el milagro. In the first place, we need to understand what a miracle El is. milagro es un hecho sobrenatural, A miracle is a supernatural act, algo que no se puede explicar. something that is inexplainable. El milagro no tiene cómo explicar, es un hecho sobrenatural. Miracles can't be explained. It's an act that's supernatural. Cuando leemos la Biblia When we read the Bible, está escrita muchísimos milagros in the que Bible ocurrieron todo el tiempo que se fue escrita la Biblia, is ¿verdad? written many miracles that have been written throughout many years. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes Yes or no? leyeron How many of milagros you have en la read about Biblia? miracles in the Bible? Si empiezo, por ejemplo, a citar algunos, If we start citing a few, porque podríamos mencionar varios, because we can mention many, pero quiero mencionar algunos, por but I want to ejemplo. mention a few as an example. Está el pueblo de Israel ahora saliendo de Egipto. The people of Israel are leaving Egypt. Están ahora indo para conquistar la tierra They're prometida. going to conquer the promised land. Una cosa One thing, es saber que tenemos una promesa. it's one thing knowing we have a promise. La otra cosa es conquistar esta It's promesa. another thing conquering that promise. Yo puedo decir y declarar varias veces que tengo una I promesa, can say and I can declare that I have a promise, pero yo tengo que entender que yo tengo que provocar que esta promesa venga a ser una but I realidad. need to understand that I need to provoke so that this promise Dios can be habló para something el real. pueblo de Israel. God said to the Yo people of estoy dando Israel, una tierra que emana leche y I'm miel, giving you a land of milk and honey, una tierra buena. a land that's good. Pero si ellos hubieran quedado allá en el desierto, But if they stayed in the desert, nunca irían ver la they promesa. would have never seen the promise. ¿Están conmigo lo que estoy Are you diciendo? with me what I'm saying? ¿Sí comprenden? Do you understand? Ellos tuvieron que provocar, ellos tuvieron que ir They had to provoke it. They had to go. para recibir los milagros, To receive our miracles, para recibir las to promesas. receive our promises. Tenemos que provocar We esas need to promesas. provoke these promises. Tenemos que hacer algo para We need to do alcanzarlas. something to reach El it. pueblo de Israel podría estar allá diciendo, bueno, Señor, ¿dónde está la tierra The people of prometida? Israel could just cross their arms and say, God, where's the promised land? Pero ellos tenían que caminar y entrar en la tierra. But they had to walk and enter this land. Ellos tenían que provocar. They had to provoke it. Entonces ahora que está en este momento entre recibir la promesa o no, And so within this moment to receive the promise or not, ellos están allá, ahora tenemos que caminar, aquí está la tierra prometida, they're there, they're saying, okay, now we got to walk, we got to get the land. pero en la tierra prometida tiene gigantes, But in that promised land, there's giants. tiene mucha gente allá que no nos quiere. There's many people that don't want us there. ¿Qué hago? What do? ¿Me quedo Do I stay o me voy? or do we go? ¿Me quedo Do I stay o me voy? or do I go? Ustedes tienen milagros que Dios quiere hacer en sus You vidas. have miracles that Hay God wants to do in promesas your que Dios lives. quiere hacer, There are promises that God pero wants muchos to de make, ustedes están parados. but many of you are just standing. Está mirando, está aquí cerquita, You're seeing, you're watching, pero it's están close con by, miedo de se arriesgar. but you're afraid to take that risk. Y aquí está ahora Josué And so here's Joshua parado enfrente de la tierra. standing right in front of the land. Está Jericó. There's Jericho. ¿Y ahora qué hago? And what do I do? ¿Voy o no voy? Do I go or do I not go? En ese desespero, And in this desperation, en Josué capítulo 15, in Joshua chapter 15, versículo 13, verse 13, dice así. it says this. Josué capítulo 15, Joshua chapter 15, versículo verse 13, 13, dice. it says, Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Yo creo que es Josué capítulo 5, perdón, Josué capítulo 5. Joshua chapter 5. Vaya a Josué capítulo 5, versículo 13. Joshua chapter 5, verse 13. ¿Está correcto? Yeah, Ok. Josué 5:13. 5:13. ¿Puedo leer en inglés? Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Entonces dice que ele viu um homem parado frente a ele, era algo diferente, era esplendor diferente. So he saw this man standing in front of him. It was something that was inexplainable. Traía uma espada em la mano. He had his sword drawn.
Entonces él dice, ¿eres amigo o enemigo? And so he says, are you for us or against us? Ninguno de los dos. And he says, neither. Soy el comandante del ejército del Señor. But I am a commander of the army of the Lord. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked, what message does my Lord have for his servant? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Se recuerda que el último domingo que yo prediqué hablé justamente sobre atrayendo la presencia de Dios. Remember that the last Sunday I preached, it was about bringing the presence of the Lord. Y justamente la misma cosa sucedió con Moisés diciendo, ¿sabes qué? El lugar que estás es santo, quita el zapato de los pies, And here- quita las sandalias de los pies. And here to Joshua, it's happening the same thing. The commander is saying, take off your sandals because you're in a holy ground. The presence is here. Leemos historias como estas. We read stories like Y this, así, wow, qué bonito. and we say, wow, that's beautiful. Pero ¿será que realmente creemos que But esto do we sucedió? truly believe that this happened? ¿Será que realmente creemos que esto fue un milagro? Do we truly believe that this was a miracle? Que apareció un ángel. That an angel ¿Quién appeared? era este Who ángel? was this angel? ¿Por qué dijo que no era ninguno de los dos, ni amigo ni el enemigo? Why did he say he wasn't neither? He wasn't a friend or a foe. Yo estoy seguro I'm sure que muchos leen pasajes como estas. that many people read passages like this Creen en su corazón en and comillas, they believe in their heart, kind of, pero hay un cierto como, una cierta duda como, but there's a certain skepticism in this. ¿será que realmente esto pasó? Did this truly happen? Se continúan citando historias de milagros If en I la continue Biblia. citing miracles in the Bible, Vemos, por ejemplo, muy más adelante, we see, for example, forward into the time, Israel ahora está cercado por el enemigo, Israel is now surrounded by the enemy. no tienen para dónde ir, They don't have anywhere to go. no tienen comida, They don't have food. ya no tienen bebida. They don't have El anything to enemigo drink. cercó The enemy surrounded y them, ya no dejó que nadie entrara en este lugar. No llegaba comida, no llegaba nada and más. they wouldn't let anyone come in or out. They couldn't bring food or anything. Están esperando solamente la They muerte. were just waiting to die. Y muchas veces parecemos que estamos así también, ¿verdad? Cercados, que el enemigo está nos cercando por And todos sometimes los it feels lados. like that for us, so that we feel like we're surrounded, that the El- enemy's surrounding us. Israel estaba desesperado. Israel was desperate. Había un gran desespero, ya no había comida. There was this great desperation. There was no longer any food. En este momento se levanta un profeta. And in this moment, a prophet Se rises levanta up, un hombre de Dios. a man of God. Y en medio de este caos, en medio de todo este problema, And in the midst of all this chaos, of this problem, en medio de esta hambre, in the midst of this hunger, él dice, sí, tranquilos, he says, calm down, tranquilos. calm. Mañana Tomorrow, todo cambia. everything will change. En nuestra mente In our minds, es difícil comprender esto. it's hard to understand this. ¿Cómo puede ser esto? How can this be possible? Tenemos un enemigo alrededor de nosotros. We have an enemy that's around us. Tenemos hambre, no hay comida. We're hungry, there's no food. ¿Cómo está diciendo que mañana todo cambia? How are you going to say that everything will change tomorrow? Hay muchas cosas que para nosotros en nuestra mente humana, There are many things in our minds, No in our podemos human entender minds, esto. that we can't understand. y de verdad entran esas dudas diciendo, ¿será que realmente Dios es un Dios de And milagros? truly, this doubt comes into our mind where we say, is God really a God of miracles? A lo mejor solamente operó milagros en aquel tiempo de la Biblia, se sucedió realmente esos Maybe milagros. God only operated in miracles in the Bible back then, if he did any at all. Es difícil y muchas veces imposible para la mente humana creer en palabras como estas. It's difficult or impossible for human minds sometimes to understand words like these. De que un día para el otro todo se puede That one cambiar. day from another, everything can change. Y fue justamente esto lo que todos escucharon audiblemente, que todo iría a cambiar. And that's exactly what these people heard audibly, that everything would change. La historia que estoy hablando para ustedes está en Segunda The Reyes. story that I'm telling you right now is in 2nd of Kings. Yo no voy a leer toda la historia, I'm not going to read the whole story, pero quiero que ustedes por lo menos acompáñenme en algunos versículos. but I want you to follow along with a few verses. Y después, si quieren, continúen leyendo en sus casas. And if you want, you can continue reading in your home. Pero en Segunda Reyes, capítulo 7, But in 2nd Kings chapter 7,
El versículo 1 Verse 1, dice, it says, Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria o Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Elijah replied, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About the time tomorrow, a seah of the finest flour will sell for a shekel, and 2 shekels of barley for a shekel of the gate at Samaria. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera la ventana del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. The officer of the arm of the king was leaning and said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this really happen? You will see with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Pongan atención en este versículo, Pay attention to this verse, porque este versículo nos enseña algo muy profundo sobre nuestro Dios because this verse, it tells us something very deep about our God y sobre nosotros. and about us. Nuestro Dios Our God no cambia. doesn't change. Nuestro Dios es un Dios de milagros, Our si tú God creas is a o God no. of miracles, if you believe it or not. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Our God is all-powerful. He's almighty. He's sovereign. He's Él es all. soberano, Él es todo, ¿Verdad? right? Nuestro Dios no cambia. Our God doesn't change. Pero ahora también nos enseña mucho sobre nuestra humanidad. But this also tells us a lot about our own humanity. Porque hay aquellos que van a creer en el milagro Because there are going to be those who believe in the miracle y aquellos que no van a creer. and those who don't. Mi pregunta es, My question is, ¿quién eres tú? who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Eres aquel que va a creer en el milagro Are you the one who will believe in the miracle o aquel que no vas a creer? or the one who doesn't? La palabra fue echada por Eliseo The word was given out from Elisha, y ahora dice que un hombre muy cercano al rey, and now this man, it says that this man that was really close to the un king, hombre con autoridad, a man with authority, un hombre que las personas sabían que era cercano al rey y tenía esta autoridad delante de a todos, man that people knew that was close to the king and had this authority, no creyó. he didn't believe. Él tuvo dudas en su corazón, He had doubt in his pero heart. no solamente tuvo dudas, But he didn't just have these doubts. él todavía dijo en voz audible para que todos But he escucharan. said it out loud so everyone could hear. Aunque si Dios abriera la ventana de los He cielos, said, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, jamás esto podría suceder. could this really happen? Cuando él habló esas When palabras, he said these words, ahora todos están escuchando. now everyone is listening. Y ahora, ¿a quién vamos a creer? And so they're like, who do we believe? ¿A este profeta This prophet o a este hombre que tiene una autoridad? or this man who has this authority? ¿A quién vamos a creer? Who do we believe? ¿A lo que los doctores están diciendo What the doctors are o saying lo que el pastor está or diciendo? what the pastor is saying? Lo que voy a creer Who am I going to en believe? lo que está en mi cuenta In bancaria what's in my bank o lo account? que está en la palabra de Dios. Or what's in the word of ¿En God? qué voy a And creer? who am I going to believe in? ¿En quién creemos? And who do we believe in? Cuidado con las personas que ustedes escuchan, Be careful with the people that you listen to, porque ellas pueden hacer que tú pierdas las bendiciones de Dios. because they can make you lose your blessings from the Lord. Como yo no voy a continuar leyendo toda la Like I historia, said, I'm not going to continue reading the whole pero story. si ustedes leen todo, But if you read all of ustedes it, van a ver que como dijo el profeta, you'll see that as the prophet had said, así sucedió. it was what happened. De un día para el otro, From one day to the other, todo cambió. everything changed. Todo cambió. Everything changed. El enemigo huyó, el enemigo fue confundido, The enemy fled, they were confused. el enemigo salió desesperado The enemy, they left with this desperation. y ahora tenía comida y comida y comida en abundancia And now they had this food and in abundance, en un lugar donde no tenía comida el otro día o el día anterior. in a place where there was no food the day before. En Jeremías 32:27 dice, In Jeremiah 32:27. 32:27, it says, Jeremías 32:27, Jeremiah 32:27. yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad.
¿hay algo imposible para mí? I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? En otras versiones dice In other versions it says, imposible, is there impossible. anything impossible for me? ¿Hay algo imposible para mí? Is there anything impossible for me? Mira la persona que está a la par tuya. Look at the person next to you. Y a ver si hay And algo say, imposible para Dios. Is there anything impossible for the Lord? ¿Será que hay algo imposible para Dios? Is there anything that's impossible for God? Me encanta. I love, Y esa es una palabra que hay en mi corazón. and this is a word that's in my heart. Y yo sé que todo se puede cambiar de un día para el otro. And I know that everything can change from one day to another. Por eso yo provoco los milagros. That's why I Yo estoy provoke siempre miracles. buscando a provocar los That's why I'm milagros. always looking to provoke Porque yo miracles. sé que las cosas pueden cambiar de un día Because para I el know otro. that things can change from one day to the other. ¿Será que sería posible Would it be possible de una nación surgir de un día para el otro? for a nation to appear from one day to another? Para surgir una nación, For a nation to appear? bueno, vamos a pensar así. Primero, si empezamos en la creación del mundo, Well, let's think from the beginning. If from the creation of the world, o por ejemplo, hablando de Abraham, or speaking about Abraham, dice, Abraham, de ti van a salir naciones o vas a salir una nación. and God says to Abraham, from you will come a nation. Entonces tuvo que tener un hijo, del hijo otro hijo, hijos, hasta que surgió una nación. So from Abraham it had to be a son, and then another son, and then more children, until there was a whole nation. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Cómo podría surgir una nación de un día para el otro? How can a nation appear from one day to another? En Isaías capítulo 66, In Isaiah 66, verse 7 to 9. 7 to 9. Isaiah 66, verse 7 to 9. Isaías 66, versículo 7 al versículo 9 dice: Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaron los dolores, dio a luz un varón. Versículo 8. ¿Quién ha oído caso semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? Se da a luz un pueblo en un momento. Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. In 7 it says, before she goes into birth, before she goes into labor, she gives birth. Before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such things? Who has ever seen such things like this? Can a country be born in a day, or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner in Zion, in labor, that she gives birth to her children. Pongan atención, yo estoy poniendo un fundamento acá para que todos Pay attention, because comprendan. I'm giving Foundation. a foundation so everyone can understand. Un fundamento para que entienda que nuestro Dios no es un Dios de fábula. A foundation that we can understand that our God isn't just a God of fables. No es un Dios de mitología. It's not just mythology. Nuestro Dios es un Dios real. Our God is a God that's Es un real. Dios de milagros. He's a God of Lo miracles. que está escrito en la palabra, What it says in the Bible, que está escrito en su palabra, in His Word, Él es fiel para cumplir. He is faithful to do. Aunque parezca locura en nuestras Even if it mentes, seems crazy in our Dios minds, es un Dios fiel. our God is a Y faithful Él God. cumple su palabra. And He will Y complete Él His está diciendo promises. aquí, And He says here, ¿será que sería posible is it possible que una nación for a nation pudiera existir to exist en uno solo día? in one day? ¿Será que sería posible? Would that be possible? ¿Será que esta iglesia Is it possible for this church podría realmente hacer lo que Dios habló que va a to hacer? truly do what God said it was going to do? ¿Será que realmente puede suceder esas Is it cosas? truly possible for these things to happen? Vamos a entender algo de la historia. We're going to understand something about history. En el año 70, In the year of in the 60s, 70, 70s. en el año 70 después de Cristo, Oh, in 70 BC. Después or before? después, Oh, in 70 AD, yes. Israel dejó de existir.
Israel, it stopped existing. No existe más la nación de Israel. Israel no longer existed. The whole nation didn't Desapareció exist. la nación. It disappeared. El pueblo se fue cada uno para el lado. The people all went to different places. Desapareció. They disappeared. Los judíos o los israelitas The Israelites, ahora vivían en todas las naciones, they lived in all different nations, pero no tenían una nación. but they didn't have a nation. Es como decir, It's like saying, yo soy brasileño, I'm Brazilian, pero no existe la nación de Brasil. but the nation of Brazil doesn't exist. Se ve raro, It's ¿verdad? weird, right? ¿Cómo tú puedes ser brasileño y no How can you existir be una Brazilian nación? and not have a nation? Así fue Israel por That's muchos how años. Israel was for many years. El año 70 Israel desapareció. In 70 AD, Israel it stopped existing. Desapareció. It disappeared. Se pasaron los años Years went by, pasaron. years went by. El día 14 de mayo, And on the 14th of May, 14 de mayo the 14th of May, de 1948, in 1948, 1948, in 1948, estamos hablando de casi 2000 años de existencia. we're talking about 2,000 years of Almost existence. 2,000 Almost years. 2,000 years of existence. 1800 y picos de años, ¿verdad? It's many years. Un hombre One man llamado David Ben Gurion, named David Ben Gurion, en este día 14 de mayo, on this day of the 14th of May, él hizo una declaración. he made a declaration. Pero quiero que entendan algo antes de esa declaración. But I want you to understand something before we understand this declaration. Israel es liberado, bueno, la nación de Israel no existía, ¿verdad? The nation of Israel didn't exist. Era Palestina. It was Palestine. Ahora es liberada, Now it's free, pero no tiene una nación, but it doesn't have a nation. no tiene un ejército, It doesn't have an army. no tiene la marina, no tiene la aeronáutica, no tiene nada. No es una nación. It doesn't have the Marines. It doesn't have anything. It's not a nation. Ahora ellos son liberados, ellos son libres. Now it's free. That land is free. ¿Y ahora qué hace? ¿Él declara que es una nación o no declara? So does he declare that it's a nation or does he not? ¿Qué hace? What does he do? Entonces el presidente de Estados Unidos So the president of the United States, habla para él, no declare que tú eres una nación. he says, don't declare that you're a nation. Porque el momento que tú declaras que es una nación, Because the moment that you declare you're a nation, todos los enemigos a su alrededor all the enemies surrounding you te van a destruir. will destroy Tú you. no tienes ejército, You don't have an tú no army. tienes armamento, You don't have weapons. no tienes munición. You don't have No ammunition. lo hagas. Don't do it. El secretario de Defensa de Estados Unidos The Secretary of Defense of the United States habló para David, said to David, no lo hagas. don't do it. Ustedes no pueden. You can't. Este hombre, This man, él le dijo, he says, concordo con ustedes. I agree with you. Yo concordo. I agree. Hechos son hechos. Acts are acts. Son hechos. No tiene como nosotros huir de los hechos. There's no way you can run away from acts. Estás ahí. You're there. Nosotros no tenemos municiones. We don't have ammunition. No tenemos ejército. We don't have an army. No tenemos una población suficiente para decir que tenemos un ejército. We don't have a big enough population to say that we have an army. Los hechos están ahí. Realmente yo no puedo ignorar los The hechos. facts are all there. We can't ignore the facts. Pero aún así, But even with this, el 14 de mayo de 1948, on the 14th of May in 1948, este hombre this man, declaró, he declared, hoy Israel se vuelve o Israel es una nación. he says, today is the day that Israel is a nation. ¿Qué hizo este hombre? What did this man do? Primero cumplió una palabra profética. First, he completed a prophetic word. ¿Puede una nación existir en un solo día? Can a nation exist in one day? Yes. Sí. 14 de mayo de 14th of May 1948. 1948. Yo imagino todos los países que eran amigos de Israel. I imagine all the countries that were friends ¿Qué with hizo Israel. este hombre? What did this man ¿Qué do? hizo? ¡Qué loco! Well, he's crazy. Nosotros no vamos a ayudar. Tú We're not eres going to help loco. him. He's crazy. ¿Sabe qué hizo este Do hombre? you know what this man did? Él provocó el milagro. He provoked the miracle.
Él le provocó He y le dijo así, provoked the miracle. yo sé que los hechos es una cosa, He said, I know that the facts are saying one thing, pero yo voy a provocar el but I'm going milagro. to provoke the miracle. Este hombre This provocó man, el milagro he de una provoked the nación. miracle of a nation. Ahora está cuando Now- él declara, Israel se vuelve o Israel ahora nace y es una nación. When this man, he declares Israel is a nation, it becomes a nation Los once more. 7 países alrededor, The 7 countries around Egipto, Israel, Egypt, Jordania, Jordan, Líbano, Líbano, Siria, Syria, Irak, Iraq, entre otros países, and other countries, te vamos a aniquilar, said, we're going to nuke te you. vamos a destruir. We're going to destroy you. Y se viene ahora más de 500,000 de personas o de un ejército de And las so naciones 500,000 vecinas people in an army come around them en el norte, from the north, en el sur, from the south, en el este, from the east and de the west, todos los lados from viene all the directions they come con tanques, from with tanks, aviones, with airplanes, municiones, with ammunition, armas. with weapons. Te vamos a destruir. We're going to destroy you. ¿Sabe qué tenía Israel? You know what Israel had? Un tanque. One tank. Un tanque. One tank. Pero este hombre dijo, But this man said, yo voy a provocar el I'm going to milagro. provoke the miracle. ¿Y sabes lo que sucedió? And you know what El happened? milagro sucedió. The miracle happened. Todavía Israel es una nación. Israel is still a nation. Estos 7 países que vinieron bien These armados 7 countries that came well no armed pudieron vencer a Israel. couldn't Y uno win, puede decir, conquer pero Israel. ¿cómo esto? And someone can say, how is that Esto possible? no es posible. That's not possible. Sí, no es posible para el No, hombre. it's not possible Pero for para man. Dios todo But es for posible. God, everything is Para possible. Dios todo es For posible. God, everything is possible. Los milagros que leemos como de Josué que vio este señor, este ángel, This miracles that we read about, like with Joshua, that where he saw this angel, todavía sucede en nuestros it días. still happens in our days. No, Dios no ha cambiado. God hasn't changed. Yo empecé a ver la historia de las guerras, de la guerra de 1948, I began reading more about stories and history about wars. the War of The 1948, war that happened in 1948. la when guerra Israel was de declared. 1973, the 1973 War. The 1973 war. Yo empecé a ver I began looking y into it. empecé a escuchar las historias de los soldados que guerrearon en esta And I guerra. began reading about what the soldiers said when they fought in En la these guerra de wars. 1948 que vino todos esos ejércitos. In the war of 1948, when all these surrounding countries came against Israel, Dice que tenía como 7 soldados it said they had only around 7 soldiers guardando para que el ejército no entrara, los árabes. guarding the border so that the enemy couldn't go against them, couldn't come in. Y dice que ellos veían una multitud del ejército veniendo. And they said that they saw a multitude of soldiers of an army coming, Ellos no tenían munición. and they didn't have ammunition. Dieron algunos tiros They shot a few shots, y se acabó la munición. and they ran out of ammunition. Y en esto los árabes empezaron a gritar. And in this, the Arabs they began to scream. Ya no tenemos más municiones, ya no tenemos They municiones. don't have any more ammunition. They don't have Vamos any a matar ammunition. esos malditos judíos. We're gonna kill these cursed Jews. Y habla que cuando empezaron a se acercar a ellos, And this is when they started to get closer to y them. dice que era una And multitud it said it was a multitude. del ejército árabe. It was a multitude of soldiers. Cuando se acercaron, When they got closer, empezaron a gritar. they began to scream, Ibrahani, Ibrahani, Ibrahani. Ibrahani. Oh, Ibrahimi. Ellos empezaron a gritar y de repente todos confundidos empezaron a correr. They began to scream and they started getting confused and they all Empezaron a started to run. huir uno para cada lado y empezaron a correr They all began to desesperados. flee and go in different directions. They were in this desperation. Después de muchos años, After many years, un soldado que estaba ahí, el soldado judío, one soldier that was there, a Jewish soldier, que vio todo esto that saw all of y this, que no entendió por qué huyeron, and he didn't understand why they all fled. encontró un árabe que estaba escuchando la plática. He met with another Arab who was talking about who was listening to the Arabic, conversation. Arabic. Arab. Y este árabe escuchó la plática que estaba platicando de esta guerra And he was listening to the story about what was happening in this war.
¿Tú estabas en esta guerra? You were there in this war? Yo también estaba, I was there. pero yo era del ejército árabe. But I was in the other army. Ustedes saben ahora, por ejemplo, si vas en Jerusalén, Now you know if you go to Jerusalem, están los palestinos, están los árabes palestinos, there's the ¿verdad? Palestinians Y tienen los judíos. and there's the Jews. Están allá, viven juntos. And they're all there, they live together. Entonces el árabe dice, ah, ok, And he me da says, la oh, mano. okay. Yo estaba en esta guerra, pero estaba del otro Oh, I lado. was in that war too, but I was on the other side. Entonces el judío dice, pero, And so the Jew said, ¿qué pasó? what happened? ¿Por qué huyeron? Why did you flee? Y él dice, ¿ustedes no vieron? And he said, you didn't see? Había un hombre muy grande atrás de There was ustedes. a man, a big man behind you. Y nosotros cuando vimos desesperamos y salimos corriendo. And when we saw that, we began to run, we began to flee. Nuestro Dios no Our cambia. God doesn't change. Y yo podría contar muchas y muchas otras And I can historias. tell many other stories. Pero, But ¿creemos o no creemos? do we believe or do we not believe? Por ejemplo, yo acabo de platicar esa For historia. example, I just told this Y story. yo sé que algunos todavía pueden ser escépticos And I know that some people can still be skeptical y decir, and say, no creo. no, I don't believe that. A lo mejor es la imaginación de la Maybe persona. it was an imagination of the people. Pero lo que quiero decir But what I want to say es que todo milagro es provocado. is that every miracle is provoked. Nosotros provocamos nuestros We milagros. provoke our own miracles. Hay personas que están contentas de la manera que There viven are people that are happy with the way they live, y no provocan los and they don't milagros. provoke any miracles. Yo no estoy contento. I'm not Y happy, yo siempre voy a continuar provocando los milagros. and I'm always going to be provoking miracles. Por ejemplo, For example, ¿cuántos escucharon hablar how many have you heard que una persona que es adicta a cigarrillo that somebody who's addicted to cigarettes, es prácticamente imposible dejar el cigarrillo that o el cigarro? it's almost impossible to kick this habit, this addiction. Una persona que es adicta a las drogas Somebody that's addicted to drugs, es imposible dejar las drogas. is it impossible for them to kick this addiction? Tenemos que poner en una casa de We rehabilitación. need to put them in the house of rehab. Pero ¿creen ustedes que Dios puede liberar a la persona de un día para el otro? But how many of you can believe that God can free one person in one day to the other? Es que no son con nuestras fuerzas. It's because it's not with our own strength. Me regalan otro mic, por favor. Can someone give me another mic? Rápido, Quickly. corriendo. ¿Cómo es posible How is it possible situaciones como esta situations like these todavía existir? To No, still puede exist. dejar emprendido el mío. Gracias. Jonathan, pase aquí a frente. Jonathan? Yo no voy a dejar el micrófono con él I'm not going to leave him. I'm not going to give porque him the Jonathan le microphone gusta platicar. because he likes to talk. Si yo dejar el micrófono If con I give él, him the microphone, nosotros vamos a estar aquí una hora más. we'll be here for another hour Porque él va a predicar, because he's going to preach. él va a cantar, He's gonna sing. va a levantar los diezmos, las ofrendas. He'll give the offerings, the tithes and offerings. Pero Jonathan But Jonathan, era un hombre que tenía un deseo he was a man who had this desire de ser una persona popular en el mundo, to be a popular man in the world, ser una persona que canta los reggaetones, los hip hops, raps para to el be a man diablo. to sing these songs to the devil. Hizo varias canciones, videoclips, He did many songs, many clips, consagrando su vida al diablo. consecrating his life for the devil. Un hombre que fumaba, A man who would smoke, usaba who drogas, did drugs. pero un día le dijo, ya no quiero But one más. day he said, "I don't want this anymore. Ya no puedo más esta I vida. can't do this in my life anymore." Así es, Me dice que tú intentó con sus fuerzas. Intenté, tuve como unos 9 años con el vicio del cigarro y todo eso y intentaba por mis fuerzas, compraba cigarros electrónicos y todo y realmente entendí que por mis fuerzas no podía y un día decidí Espera, ¿por entregarme. cuántos años? 9 años. 9 años 9 años. tratando. Sí. Pero un día le dijo, ya no quiero más.
One day he said, I don't want this Él anymore. empezó a provocar el milagro. He began to provoke the Él miracle. empezó a venir a la iglesia. He began coming to church. Empezó a recibir algunas He oraciones. received prayers. Él empezó a ser tocado por He Dios began en to be varias touched ocasiones. by God in many occasions. Y un día tú llegó en tu casa con tu And one day esposa he got home with his wife, y tú dijiste algo. and you said something. ¿Qué dijiste? What did you say? Que ya no puedo más, Dios, que te entrego todo, todo mi ser, todos mis vicios, que necesito que me quites todo. ¿Y qué tenías en tus manos? Tenía recientemente había comprado una caja de cigarros y tenía también una bolsa de mota que tenía y De marihuana. de marihuana. Entonces me encierro en oración en el cuarto, está mi esposa también y digo, Dios, si tú eres real y tú haces milagros como yo he escuchado, yo necesito que tú me quites este vicio porque ya yo no puedo más. Con fe, con la oración y todo, tiré todo, lo floché por el inodoro. Y yo dije, yo sé que el día de mañana ya yo no vuelvo a tocar un cigarro. Y hasta el sol de hoy le doy gloria a Dios que no he vuelto. Amén. Gracias, Eter. No está bien. No sé si entendieron No, esto. I don't think you guys understand this. Yo no sé el vicio, la cosa que I tú don't know puedes tener. what addiction you can have. Nuestro Dios puede cambiar tu But vida our del día God para can el otro. change your life from one day to another. De la misma manera que Dios puede hacer una nación. In the same way that God can create a Dios nation, puede hacer muchas cosas de un día para el God otro. can do many things in one day to another. Pero tenemos que creer, But tenemos we que need to provocar el believe, we need to milagro. provoke this miracle. Dios no es un Dios del pasado. God isn't a God just from the past. Sabes que yo podría estar hablando de muchos más milagros, You know, I could be milagros giving de many different examples of milagros miracles. que Dios nos liberó de la muerte, Miracles where God has que nos freed liberó us de from las death, manos del enemigo. has freed us from the enemy, from the hands of the Milagros enemy. como ese de dejar la adicción. Miracles like this about leaving your Y sabes addictions. que yo creo que a lo mejor muchos que están nos viendo And I believe that some people that are tienen watching, problemas de they adicción. have issues Y with así sabes addiction. que yo no voy a la And iglesia they say, no, I'm not going to go to porque church. yo no quiero ser un Because I hipócrita. don't wanna be a Pero hypocrite. viene de la manera But que come estás. the way you Dios are. te va a cambiar del God día will para el change you otro. from one day to another. Tenemos que creer que We need Dios to believe that es un God Dios de is a milagros. God of miracles. Ahora déjame decirte algo. Now let me say one thing to you. ¿Puedo continuar predicando o Can I no? continue preaching or not? ¿Cómo son las familias en nuestros días? How are families in our days? Es muy difícil hoy ver una familia unida, It's ¿verdad? very difficult to see a united family in our Suceden days. muchas cosas. Many things happen. Y es difícil hoy vermos realmente la familia siendo bien establecida en la It's sociedad. very difficult to see a family that's well rooted in our society. Es muy fácil hoy decir, ¿sabes qué? Me aparto de ti y ya, vete, voy ahora a tener mi propia vida. It's very easy for a person nowadays to say, no, I'm going to separate you from you and I'm going to live my own life, and that's it. Pero yo creo en un Dios que todavía continúa haciendo milagros en las But I familias. believe a God that can continue to do miracles in our families. Hay una familia que está con nosotros. There's a family that's with us. Estamos separados, divorciados, estamos ya apartados They uno were del otro separate, por they were 8 divorced años. for many years, for 8 years. Por 8 años. For 8 years. Cada uno tomó su rumbo. They each took their own they were living their own lives. Sí, tomaron cada uno su propio camino. They took their own paths. Yo voy a hacer lo que quiero, tú hagas lo que quieras. I'm going to Vivían do what I want separados, and you can do whatever apartes. you want and we're going to live separately and be separate. Pero un día, But one day, una persona escuchó hablar de Jesús. a person heard and listened about Jesus Y dijo así, and said, ¿qué hice de mi vida? what did I do with my life? ¿Qué hice? What did I do? Y ahora todo empieza a cambiar dentro de esta And persona. now everything begins to change in this person's life. Y así, Dios me dio una familia. And they say, God gave me a family. Dios me había dado un esposo. God had given me a husband. Dios me había dado 2 hijas. God had given me 2 daughters. ¿Y qué hice? And what did I do? Después de 8 años, After 8 years, es difícil querer provocar el milagro, it's hard ¿verdad? to provoke a Decir, miracle. es difícil decir, bueno, la familia puede estar unida de nuevo. It's hard to say, okay, the family's going to be united once Estamos again. hablando de 2 personas que estaban viviendo en el mundo. We're talking about 2 people that were living in the world. Entonces, cada uno hacía lo que quería And hacer. so each one did whatever they wanted. Pero esta mujer empezó a decir, ¿sabes qué? Yo voy a provocar el milagro. But this woman said, no, I'm going to provoke the miracle. Aunque no sentías, no era que amaba el esposo, It's not that she loved her husband,
Ya estaba separada, ya no quería nada más. She was already separate. She didn't want anything Pero anymore. entendió que podría de nuevo realmente decir, ¿sabes qué? Yo creo que es el plan de But there was Dios. this understanding where she said, I know that this is the plan Y of yo God. voy a provocar el And I'm going milagro. to provoke the miracle. Y el hombre, cuando ella empezó a hablar con el hombre de And nuevo, when she began to speak to the man again, no hablando que quería regresar, she didn't talk about wanting to come back pero empezó a together. decir, ¿sabes qué? Yo tuve un encuentro con Jesús. But she started saying, oh, I had an encounter with El hombre dijo, Jesus. tú estás loco. And he says, you're crazy. Esos pastores son These sinvergüenzas. pastors, they don't Yo have no any escucho shame. esos pastores. I can't believe you listen to these Un hombre pastors. cético. A skeptical man. Pero hace un viaje. But he does a trip. Este viaje muy cético, And in this trip, he was very no quería ni skeptical. conocerme He prácticamente, didn't even want to ¿verdad? know me. Pero ahí tiene un encuentro con el Señor. But he has an encounter with the Lord. Y ahora algo empieza a suceder. And now something begins to happen. Salvador, Salvador, Pastor Abby, pase aquí en la frente, Pastor por Abby. favor. please come up. También no puedo dar el micrófono I also para can't ellos give porque them también the va microphone, a ser lo mismo, Or ¿verdad? Va it's a gonna ser the como... same thing's going to happen. Ah, ok, aquí está. Esos son los que estoy hablando. These are the two people I'm talking about. Rápidamente, Pastor Abby, Quickly. habla un poquito más o menos. Talk briefly about Pues it. sí, ay, bueno, salió la palabra salvadoreña, pues sí. Como dice el pastor, tuve un encuentro con el Señor, pero yo hice una pregunta muy fuerte, recuerdo, y le dije, si tú insistes, dime cuál es el propósito de mi vida. Porque venía de una vida cansada, marcada. Y el Espíritu Santo me dijo, restaurar matrimonio. Y como dijo el pastor, obedecí a esa palabra y me acerqué a muchos cristianos, porque yo no era cristiana en ese momento. Y les pregunté si Dios hablaba. Y ellos dijeron, este es un chiste. Sí habla, pero nosotros no obedecemos. Pero yo decidí, como dijo el pastor, obedecer a Dios. Y me agarré esa palabra y empecé a congregarme para la gloria de Dios. Empecé a orar por una iglesia. Y cuando Dios dio esa palabra, conocí a pastores. Y Pastor Elisa dio una palabra sin conocerme. El primer día que me miró, me dijo, Dios dice que por tu obediencia, en un año te va a restaurar tu matrimonio y tus hijas. Y confié en esa palabra y tomé esa palabra para que el Señor siga usando nuestras vidas para restaurar matrimonios. Ok, pero habla rápidamente, ¿cómo fue su ida allá a México? ¿Qué pasó? Rápidamente. Bueno, la gloria para Cristo antes que todo, hermanos. El pastor, voy a tratar de ser rápido. Me lo presentaron un domingo. El lunes me estaba hablando por teléfono. Yo miraba mi celular, lo guardaba. Me llamaba. Y él viajaba. Se fue de viaje y mi esposa fue un día de visita por la casa porque estábamos separados. Y me dijo, el pastor te ha estado llamando. Sí, yo sé. ¿Y qué? Sí, me dejó un mensaje. ¿Ya lo oíste? No. Le digo. Y ya me contó lo que quería. Ya escuché el mensaje. Me estaba haciendo una invitación para ir a un retiro a México cuando yo apenas venía a la iglesia, ¿verdad? Por cosa de Dios, porque realmente les digo, yo era una persona con mis vicios también. Uno de ellos muy fuerte era el alcohol, cosa que yo incluso cuando ella me invitaba a la iglesia me echaba un trago de tequila, 2 o 3 rapiditos para venir a la iglesia. Y le daba el cuento que era el enjuague bucal porque sentían el olor. Pero le digo, con todo un sinvergüenza, lo hacía. Pero el Señor es misericordioso, no me dejó. Llegué a México, no, ella me dijo, ¿y vas a ir o no vas a ir? Yo tenía otra invitación para California. Y le dije a ella, lo voy a pensar, porque ella me dijo una respuesta una vez así a mí, que lo iba a pensar. Entonces, todavía en la carne yo le di la respuesta a ella, lo voy a pensar. Ella se puso muy triste porque dijo, este no va a ir. Y se dio la vuelta y le dije, espérate,
le dije yo, hace maleta porque nos vamos a ir a México. Y ese día, después de 8 años, todavía me recuerdo, me dio un beso acá y me abrazó. Y dije yo, wow. Bueno, y fuimos para allá y llegamos a donde él nos recibió en su casa y dijo, ella preocupada, pero le dijo, pero nosotros no vivimos juntos porque era un cuarto, ¿verdad?, que tenían para nosotros. Bueno, le digo, pero ustedes están casados y no, o sea, obviamente no pasó nada, ¿verdad? Pero ella preocupada, pues, ¿verdad? Y yo me acuerdo que fui bien serio, así como les digo, el pastor dijo, bien escéptico, ni hablaba yo con él casi, y él solo me miraba. Al tercer día o al segundo día me dijo, veo tu rostro diferente, me dijo. Me dio un abrazo. Le digo, Dios trabaja de una forma milagrosa. ¿Puedo contar cuando me rendí? Parece que no le daba el micrófono. Bueno, resulta ser que desde el altar dieron palabra y dijeron cómo iban a orar por aquellas personas necesitadas de un milagro. Y lo único que tenías que hacer era rendirte al Señor. ¿Cuál es una señal de rendimiento? Es levantar las manos, ¿verdad? Me rindo, no puedo yo más. Y eso es lo que yo hice. Cuando empezaron a identificar espíritus que son los que te tienen atados al vicio, a las mentiras y tantas cosas, y ellos pidieron que tú levantaras las manos y que un siervo de Dios iba a venir a orar por ti. Les digo, oró por mí, yo creo que todos los pastores que estaban allí. Al final de toda la oración, yo postrado y quebrantado le pregunté al pastor, ¿quién fue el que oró por mí? Porque yo le quiero dar las gracias. Miren, pegué una llorada peor que una niña, peor que una niña. Desde ese día, ahora cuando yo veo a una persona llorar, yo le doy gracias a Dios porque el Señor está trabajando en ese corazón. Les digo, es increíble. Yo era una persona que yo no lloraba. Si he llorado, tal vez han sido 2 veces en mi vida, pero desde ese día lloro todos los domingos. Pero bueno, desde este día entonces adelante, But from this day forward, vemos que Dios we see that God restauró esta familia, restored this family, restauró la casa, las hijas. restored this house, Ahí the está toda la daughters. familia sirviendo a Dios Now the whole ahora, family is los serving dos God, sirviendo a Dios, the two ¿verdad? serving Lo que God. quiero decir es, What I'm trying to say is, nuestro Dios our God continúa haciendo milagros. continues Pero doing nosotros miracles. es que tenemos que provocar, But we're the gracias. ones that need to provoke it. Nosotros es que tenemos que provocar los milagros. We're the ones that need to provoke the miracles. Póngase de pie en su lugar. Please stand where you are. Yo podría llamar muchas otras personas I can call up many other people para hablar de muchos otros milagros. to talk about many different miracles. Pero quiero me detener esos dos hoy. But I want to meditate in these two. Para mí es una alegría hoy ver la familia Quintanilla sirviendo al For Señor, me, it's a joy to see the family Quintanilla to be together, ver a Jonathan, a Janet. seeing Jonathan and Jeanette. El Jonathan el 24 de febrero de este año, Jonathan on the 24th of February of this year, ellos se bautizaron. they were baptized. Me recuerdo que él vino con una ropa negra, con un remember- tenis rojo. That he came in with with a black outfit and red shoes. Y él dijo así, And he said, pastor, "Pastor, ¿puedo bautizarme con esta ropa? Can I get baptized in these clothes? Y él dice, ¿por qué? Él dice, porque tiene una simbología para mí. And I asked why, and he said because it's symbolic for me. Porque con esta ropa Because with these clothes, yo me dediqué I dedicated y hice myself un pacto con and Satanás. I did a pact with Satan. Y con esta ropa And hoy, with these clothes yo me today, voy a bajar en el agua I'm going to go down para in the decir water yo morí to say I y died, vivo ahora como una nueva and I'm going persona. to come back as a new person. Y después él sacó la ropa, quemó, ¿verdad? La And after aventó that, he got rid afuera. of it. He got rid of the clothes. Nuestro Dios continúa haciendo Our milagros, God continues to do pero miracles, tenemos que provocar. but we need to provoke it. Y
¿Por qué Dios me dio esta palabra And why hoy? did God give me this word today? Porque Dios me dijo, Because God said, continúe provocando los milagros. continue provoking the Provoque miracles. los milagros en esta Provoke the iglesia. miracles in this church. Provoque los milagros. Provoke the Esta miracles. casa es una casa de milagros. This house is a Es house una of casa donde hay miracles. sanidad. It's a house of Liberación, healing, of restauración. freedom, of liberation, of restoring. Tenemos que creer. We need to believe. La razón The reason por la que no vemos más milagros en nuestros that we don't días see as many miracles in our time es porque no provocamos is because we don't provoke them. o no esperamos que suceda. And we're not in hope that they will happen. Pero aquí nosotros vamos a provocar. But here we're going to provoke them. A cada reunión In every meeting, vamos a tener una expectativa we're going to have this expectation que un milagro, algo va a that a suceder. miracle, that something will happen.